Muy bien, pues comenzamos esta clase, ya es la quinta, y estamos en las cosas que son. Apocalipsis 1:19. Vuelvo a recordarlo porque necesitamos saber dónde estamos. La Apocalipsis se compone de 3 partes. Una pequeñísima, que es la primera, que es la presentación de Jesucristo, donde Él se presenta ya no como el Cristo hombre, sino como el Hijo de Dios en su plenitud. Esas son las cosas que vio. Ahora estamos en las cosas que son. Presente continuo. Desde Pentecostés hasta el rapto. Estamos en un proceso que ya llevamos 2000 años y estas son las cosas que son. Estamos viendo Apocalipsis 1:19. Y vamos a terminar hoy las cosas que son. Hemos visto las 7 iglesias. ¿Qué representa el 7? Plenitud. Por lo tanto, está hablando de 7 iglesias históricas, pero también de la iglesia universal. Toda la iglesia de todos los tiempos. Y estamos viendo errores de esas iglesias en su momento, pero también tenemos que entender que los errores de toda la iglesia la estamos viviendo en la iglesia de hoy. ¿Vale? Éfeso, el problema era que había perdido ese fuego, esa pasión por Dios, aunque mantenía una ortodoxia y una doctrina perfecta. Sin embargo, Esmirna era una iglesia pequeñita con mucha presión, igual veremos con Filadelfia, pero eran iglesias irreprochables, iglesias que tenían un compromiso con el Señor a pesar del sacrificio y del precio que estaban pagando. Pérgamo y Tiatira eran iglesias que habían permitido doctrinas falsas y no tenían ningún problema. Hoy día estamos en ese peligro, así que podemos llegar a caer en los pecados de Pérgamo o de Tiatira. Cuidado. Y Sardis, que es ya una iglesia peligrosa, que tiene nombre de que vives, pero estaba muerta. No está vivo, está muerto. No está dormido, es que está muerto. Bueno, pues este estaba a punto de morir. Sardis ya era un caso extremo y grave de una situación carnal totalmente. Ahora vamos a ir con Filadelfia, ¿vale? Filadelfia, que significa amor fraternal, ¿vale? No penséis que los nombres de las ciudades son cristianos. No, todo tiene un contexto histórico y el fundador, pues, tenía una relación muy buena con su hermano y por eso le puso Filadelfia. El amor fraternal que tenía con su hermano lo plasmó en el origen de la fundación de la ciudad. Pero significa amor fraternal. Y dice en el versículo 7, estamos en el capítulo 3, entramos de lleno en él. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Qué significa ángel? Enviado. Pero son los pastores de las iglesias. ¿En qué idioma está escrito ángel? Koiné, el griego vulgar. ¿Y iglesia qué significa? Congregación. Esto dice el santo. Mirad, en todo lo que hemos visto, tanto piropos como acusaciones, Cristo lo hace en su contexto particular. Por ejemplo, ¿por qué le dijo Dios a Pedro, serás pescador de hombres, y no le dijo, serás recolector de hombres? Porque era pescador. Entonces Dios sabe cómo hablarle a cada uno en sus circunstancias y en las cosas que sabe que le son familiares. Cuando vemos los peros y los problemas, siempre está enfocado en la situación particular de esa iglesia. Y ahora vamos a ver Filadelfia. Esto dice el santo, es decir, alguien que está limpio y apartado. Santidad significa esas dos cosas. Por eso Dios es 3 veces santo, 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 apelando a la Trinidad. Hablando de que Él está limpio y perfecto, pero además no se une con el pecado, no se une con la maldad. Y tú dices, pero si se une con los pecadores, eso es otra cosa. Él tiene complicidad con los pecadores para llevarlos y limpiarlos, pero no es cómplice de su pecado. Por eso es santo y nunca veremos a Dios ni pecando ni siendo tentado por alguien para pecar, porque Él es bueno. En esencia, Él es la bondad y es el amor. Es el santo y el verdadero. Estamos en un mundo falso. Los políticos mienten, la gente miente, los matrimonios se mienten, porque la infidelidad no es simplemente acostarte con otro que no es tu pareja, es ocultarle cosas de tu vida. Cuando tú estás ocultando cosas, de alguna manera no estás siendo verdadero ni fiel. Dice el Señor, que es el que habla, el que tiene la llave
de David. David es una representación simbólica del reino de Dios. El rey David, aunque cometió muchos errores, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y por eso, de la descendencia de David, nace el Mesías. Y el reino, la llave de David es la llave del reino de los cielos. No la tiene San Pedro, hermano. No te vas a encontrar con Pedro cuando llega al cielo para que él te deje entrar. No, la llave la tiene el Hijo, el Todopoderoso, el Señor y el Salvador. Él tiene la llave del reino de los cielos y Él la abre para quien quiere y la cierra para quien quiere. Fijaros la importancia que tiene. Dice que Jesús abre y ninguno cierra, y Él cierra y ninguno abre. Está hablando de todo el poder y de toda la autoridad. Cuando Él dice que la puerta se cierre, la puerta se cierra y no hay autoridad, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda contradecir la voluntad de Cristo. Porque es Dios todopoderoso. Ninguno puede hacer nada contra Cristo. Por eso venció en la cruz del Calvario, venció a Satanás, venció a la muerte, venció al pecado, venció a todos los enemigos. En el nombre de Jesús le damos la gloria. Mira lo que dice el 8. Yo sé tus obras. El Señor conoce tus obras, tus pensamientos, lo que haces en la intimidad, a qué dedicas tu tiempo. Todo lo sabe, Él ve. Yo sé. No solamente observa, las conoce las intenciones, los motivos. Por eso es tan importante tener temor reverente por Dios. Cuando uno tiene temor reverente, primero, es consciente de su presencia y segundo, es consecuente con su presencia. Cuando tú sabes que Dios te está viendo, tú te frenas, porque nunca estarás solo, ni en la ducha, ni cuando pecas, nunca estarás sola. Siempre está Dios contigo. Piénsalo cuando vayas hacia algo malo. Piénsalo cuando te esté irritando. Piensa cuando esté engañando. Piensa cuando vayas a decir una palabra que no es buena. Él está contigo. Y te sigue amando y me sigue amando, pero no puede compartir todo lo que nosotros hacemos. Así que cuidado, que Él sabe nuestras obras, que siempre nacen primero del pensamiento. He aquí que he puesto delante de ti, o sea, delante de la iglesia, una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Qué es esa puerta? Es la oportunidad de predicar en las regiones contiguas a donde estaba, porque era una iglesia fiel, igual que Esmirna no tenía ningún pero, ningún reproche, Filadelfia tampoco. No le dice el Señor nada en contra, al contrario, le aplaude, le dice lo bueno que está haciendo y dice, y por tu fidelidad abro una puerta que el diablo había cerrado. El diablo pretende bloquear las puertas de nuestra vida para que no tengamos acceso a la gente. Una de las estrategias más fáciles que el diablo nos pone para no hablarle a otro es el sentido del ridículo, la vergüenza, el no querer molestar y un montón de cosas, o a lo mejor la cara del que tenemos enfrente, ¿no? Un montón de detalles que nos va diciendo, me da cosa decirle, vaya a ser que se moleste. Bueno, pues esta gente, en medio de tanta presión, estaba ahí a los pies de Cristo predicando el Evangelio y dice, pues por tu fidelidad abro una puerta nueva que el diablo tenía cerrada con 6 candados. Nunca puede tener el diablo 7 candados, 6 candados. Pero yo, que tengo la llave, la abro. Y cuando yo la abro, nadie la cierra. Así que fíjate tú que el Señor, al que hace mucho, le da más. ¿Por qué? Porque el que tiene potencial y está haciendo bien su trabajo, Dios lo pone. Ahora, el que no realiza nada, el que no obra, el que no está disponible, ¿para qué le va a dar Dios un nuevo encargo? Si no respondió al pequeño, no le va a dar uno mediano. Pero el que está siendo fiel en lo que tiene, Dios lo va poniendo y le va dando una posición mayor. Dice, porque aún tienes poco poder. Probablemente la iglesia de Filadelfia eran poquitos, no era mucha gente. Era una iglesia pequeña, con pocos miembros. Seguramente no sería una iglesia adinerada, sería una iglesia pobre, escasa. Tienes poco poder, poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. 2 cosas. Guardar la palabra significa, has recibido mi mensaje y no lo has contaminado como Pérgamo y Tiatira,
que se contaminaron con la doctrina de Balaam, que incitó al pueblo de Israel a acostarse con las madianitas para luego tener idolatría a esos dioses, o como Jezabel, que influenciaba en el rey Acab para que ella era sidonia, de Sidón, para que todo Israel se contaminara con otros dioses. Para Dios la idolatría tiene otro nombre: fornicación y adulterio. Si nosotros estamos casados o desposados con Cristo, si adoramos a otros dioses, llámese Madrid, Barcelona, Nadal o lo que sea, estamos adulterando. Estamos teniendo relaciones espirituales o emocionales ilícitas, porque el único esposo que vamos a tener no es el que tiene ahora, se llama Jesucristo. En el cielo ya no será tu esposo ni será tu esposa, sino que Cristo será nuestro esposo y tenemos que serle fiel. Así que cuando seamos infieles, pidamos perdón. Ellos guardaron la palabra y no la adulteraron, no la mezclaron, no permitieron doctrinas falsas, que la expresión era muy fuerte. Por un lado, judaizantes, y por otro lado, gnósticos. Los judaizantes queriendo meter la ley en medio de la gracia. Los gnósticos hablando de nuevas revelaciones, las profundidades que Dios llama de Satanás, donde unos pocos tienen el conocimiento de ciertas revelaciones que el pueblo no tiene, pero tampoco las transmiten. Así que seguidme, porque yo tengo unas preciosas revelaciones que algún día os las mostraré. Los gnósticos. No, Señor. Cristo quiere que todos conozcamos la verdad, porque bienaventurados es el que lee las palabras de esta profecía y los que la oyen. Muy bien, esa es la primera. Y la segunda, no negaste mi fe, es decir, tuviste la fortaleza para hablar de mí en medio de las presiones. Así que son dos cosas complementarias, pero no iguales. Guardar la palabra, ser celoso de ella, no contaminarla y transmitirla fielmente a otros. Así que Filadelfia chapó por él. Dice el versículo 9, he aquí, dice Jesucristo, entrego a algunos de la sinagoga de Satanás. Ya sabéis que la sinagoga era donde se reunían los judíos. Pues le llama sinagoga de Satanás. ¿Quién eran estos? Los judíos que estaban persiguiendo a los cristianos, intentando adulterar, diciendo, si no cumplís la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Hay que aceptar a Jesús, pero también hay que circuncidarse, hay que respetar el sabbat, hay que cumplir con las normas, hay que guardar el protocolo religioso. Y Pablo, que era judío, vivía como gentil. Pedro, que era judío, vivía como gentil. Así que nadie venga en el siglo XXI a decirnos que ahora tenemos nosotros que empezar a buscar en la ley de Moisés las profundidades de Dios, cuando eso es sombra de lo que iba a venir, que es la gracia de Cristo. ¿Qué es más difícil, cumplir la ley de Moisés o cumplir la ley de Jesucristo? Por ejemplo, Moisés dijo, cuando te acuestes con una mujer, adultera y es pecado. Cristo dice, cuando piensas y deseas acostarte con una mujer, ya has adulterado. ¿Cuál es más difícil? La de Jesús. Porque es que ya no es que te acuestes, ya es que si lo deseas, ya has pecado. La ley de Jesús es mucho más complicada. ¿Por qué? Porque lleva la pureza a extremos. La ley de Moisés decía ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si te ofenden, responde con la misma proporción, no desmedidamente. Pero Dios dice, no. Si te ofenden, aguante el agravio y responde con un bien. Por eso se puede cumplir si tenemos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, ni la de Moisés, imagínate la de Jesús. Por eso la gracia no es decir, vivo de cualquier manera porque haga lo que haga, Dios me perdone y voy al cielo. No, esa es la desgracia. Esa es la desgracia de algunos. La gracia es que Cristo nos ha dado la salvación gratis y ahora Dios quiere que la conservemos con temor y temblor, que peleemos por ella y que nos mantengamos en santidad. Y que cuando fallemos pidamos perdón al trono de la gracia, que da perdón gratuitamente, porque la sangre de Cristo tiene valor continuo. Así que estos que están en la sinagoga de Satanás dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. He aquí, ¿quién es el mentiroso? Satanás. Él creó la mentira, así que es un experto en mentir. Y al pueblo de Dios lo seduce con medias verdades. Pero es que es verdad esto. ¿Y lo de atrás? Cuando un perfume está contaminado con una mosca, nadie se lo quiere echar. Cuando una verdad está contaminada con una mentira, se corrompe.
porque ya no es la verdad absoluta de Dios, ya es la verdad relativa del mundo. Y en el mundo todo es relativo. Pues si a ti no te gusta, a mí sí. Pues si a ti te gusta, aunque a mí no me guste, me parece bien. Pero que cada uno haga lo que crea. No. Las verdades son absolutas, Dios marcó las líneas y lo que sea salirse de ahí es un daño para nosotros y para los que nos rodean. He aquí que los constreñiré de tal modo que vendrán y se postrarán delante de tus pies y reconocerán que yo te he amado. ¿De qué está hablando? ¿Por qué se postran delante del pueblo de la iglesia, los judíos? Porque un día gobernaremos a las naciones. Y no es que nos adoren, pero sí que se postrarán honrando al pueblo de Dios. Somos la esposa de Cristo. Somos la princesa de Dios. Estamos a su derecha. Así que si uno reconoce al esposo, tiene que reconocer a la esposa. Yo en consejería leí un libro de reconciliación. Decía, si tú quieres caerle bien a tu jefe, no te pelees con su mujer. Digo, tiene toda la razón del mundo. No te pelees con su mujer, jamás conseguirás el corazón del marido. Y si alguien quiere reconciliarse con Cristo, no desprecia a la esposa. No humilla a la esposa, no señala a la esposa, ni la mantenga en lejanía. Únete a la esposa si quieres ganarte el corazón del esposo. Evidentemente, Cristo ya nos ama, hagamos lo que hagamos. Cristo nos anhela, nos desea por lo que somos, como el domingo decía la palabra, ¿no? Una moneda vale igual, esté perdida o esté encima de la mesa, vale igual. No se podrá gastar, pero el valor intrínseco es el mismo. Nosotros tenemos un valor incalculable para Dios, tanto que para conseguirnos tuvo que morir su Hijo en la cruz. Ese fue el precio, el pago que Cristo tuvo que dar para que nosotros pudiéramos hoy ser su esposa, o por lo menos estar desposados hasta el día de las bodas del Cordero. Así que los judíos que no reconozcan al Mesías, que vivan en la sinagoga de Satanás un día, tendrán que reconocer que el pueblo de Dios ya no es Israel, es la Iglesia, compuesto de judíos y gentiles. Es la Iglesia de Dios. Estamos en el 10. Dice la palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. ¿Qué es la palabra de mi paciencia? Es el mandato de perseverar en medio de las dificultades. No quiere uno abandonar cuando las cosas van mal, cuando hay presión, cuando estamos agobiados y uno quiere dejarlo todo, pero aquel que persevera y que dice, no, tiro para adelante, ese tiene mucho valor para el Señor. Dice Cristo a la Iglesia que ha guardado y se ha mantenido perseverante a pesar de todos los problemas. Y por cuanto has mantenido tu fe y has perseverado en la paciencia, yo también te guardaré, y esto es importante que atendamos, te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero. La prueba no va a ser localizada en ciertos lugares. Toda la tierra va a ser consternada por una gran crisis climatológica, crisis geológica, porque caerán meteoritos, crisis política, crisis económica. Será un caos mundial, global, para todos los habitantes. Y es para probar, dice el versículo 10 al final, a los que moran en la tierra. A pesar de lo que viene, en vez de arrepentirse, señalan a Dios. En vez de pedir perdón, viendo lo que viene, esto es culpa de mi pecado, señalan a Dios que es el culpable de todos sus males. El mundo va a revelar su corazón ante las pruebas. Cuando vean todo tipo de horrores, entonces se va a revelar y en vez de decir, Dios mío, perdóname, porque esto es culpa mía, porque yo no te busqué, van a decir, tú eres un miserable, porque tú has permitido todo esto siendo Dios y pudiéndolo haber evitado. Versículo 11. Vengo pronto. Ya sabéis que para el Señor 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años, y el tiempo no existe en Dios. Dios es atemporal. Por lo tanto, no tiene esa condición de que vaya pasando un día y otro y otro. Él vive en un presente continuo. Es algo que no podremos experimentar hasta que estemos arriba. El que está en el cielo con Dios no tiene la sensación de que, ¿cuánto tiempo llevo ya en el cielo? Simplemente vive
y disfruta en la plenitud y no tiene necesidad de pensar en el pasado ni en el futuro. Vive un presente maravilloso y en ese está. Y no es que el presente pase, es que se mantiene. ¿Cómo es esto? Ya lo veremos dentro de poco, cuando estemos con el Señor. Pero Él viene pronto. Retén firme lo que tienes. Conserva para que ninguno tome tu corona, la corona de vida que Dios le va a dar a todo el que venza, al que persevere hasta el fin, ¿verdad? Esa corona maravillosa, que nadie te la quite. ¿Por qué? Porque has adulterado con otras doctrinas, porque te has apartado del Señor, porque has vivido la vida a tu modo y porque no has hecho caso del Señor. Hermano, os recuerdo, el pecado de Adán y Eva y las consecuencias eran querer tener la capacidad de decidir qué está bien y qué está mal. Y en función de tu criterio, actuar. Eso es un pecado gravísimo y es lo que ha llevado al mundo a destruirse. Nosotros tenemos que concebir que el bien es lo que Dios considera bueno y el mal es lo que Dios considera malo. Y que nosotros, ni antes de la caída ni después, tenemos la capacidad de decidir por nosotros mismos qué está bien y qué está mal. Pero como el mundo no conoce a Dios ni tiene temor de Él, toma sus propias decisiones. Por eso, para unos, tener relaciones con menores es legítimo porque les satisface y para otros es una aberración. Mientras no me pillen, es bueno. No, es malo. Lo será siempre. Es una aberración delante de Dios. Por eso nosotros debemos conocer la Escritura y saber que ese es nuestro camino, es la viga maestra. Y lo que sea separarse de Él, aunque nos parezca que no es tan malo, es horrible, fuera de los caminos de Dios. El que venza, dice el 12, lo haré con urna del santuario de mi Dios y nunca saldrá fuera. Todas estas cosas que hemos dicho tienen mucho que ver con las cosas que ocurrían allí. ¿Por qué dice nunca más saldrá fuera? Resulta que en Filadelfia está en un lugar muy volcánico y hubo un terremoto que destruyó todo. ¿Sabes qué pasa? Que a partir de entonces empezaron a edificar, pero en el extrarradio. Ya nadie se atrevía a edificar la ciudad, por miedo a que un terremoto volviera a destruir la ciudad, y vivían en el campo. Por eso dice, nunca más tendréis que salir fuera. Cuando estéis conmigo, cuando venga la nueva Jerusalén, cuando el reino de Dios se instaure, podréis permanecer seguros en vuestra ciudad. No tendréis que escapar ni salir fuera por si acaso. Y escribiré sobre cada uno de vosotros el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y también os pondré mi nombre nuevo. Esta nueva Jerusalén no bajará hasta que el cielo y la tierra sean destruidos, ni en el reino milenario. ¿Por qué? En el reino milenario todavía esta tierra tiene el pecado. De hecho, los que queden en el reino milenario no van a ser puros, perfectos y buenos. Y al final de esos 1000 años, y estoy adelantándome, saldrá Satanás para probarlo y demostrar de que eran la mayoría unos falsos. Hasta que Dios no destruya todo, no será que esta nueva Jerusalén bajará. Por eso está hablando del futuro. Y el Señor pone en nosotros su nombre. Por eso el diablo imita a Dios y quiere poner en la humanidad su nombre, un nombre imperfecto, un nombre mediocre, el 666, que es número de hombre, ¿verdad? Porque Satanás y el hombre han hecho una alianza. ¿Contra quién? Contra Cristo, contra Dios. Así que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego este mensaje es para entonces y es para la Iglesia universal, para nosotros, no solamente para la Odisea. El que tiene entendimiento, comprenda y viva. Por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero hay que tener entendimiento. Y por eso lo explicamos, para que podamos comprender qué significa esto y esto se traduzca en una nueva forma de vida acorde a la perfecta voluntad de Dios y no a la nuestra. ¿La nueva Jerusalén será simbólica o es literal? Es literal, solamente que es representada en Apocalipsis por medio de símbolos para que podamos comprender la grandeza de ese lugar. Pero va a ser un lugar. Y seguramente estará donde está Jerusalén ahora. Ahora Jerusalén es una ciudad mediocre, es un esperpento de lo que va a ser. Jerusalén significa Jerusalén, ciudad de paz. Y durante 5.000 años, que creo que es una de las ciudades más antiguas de la historia, ha tenido guerras constantes. Por eso es lo contrario a lo que su nombre indica, porque Dios está pensando en la eternidad, no en el tiempo de los gentiles, no en el tiempo del hombre. Así que estará, pero
Cuando veamos la Nueva Jerusalén vamos a ver que todo es simbólico y representa algo. No es que vaya a haber calles de oro, que no importará el oro cuando tengamos un cuerpo glorificado, ¿verdad? Nos resultará vil. Lo que ahora a nosotros nos parece precioso, en el cielo será vil, porque la materia es tosca. Vamos ahora con la última de las iglesias. Y esta es la que más se nombra, la Odisea. El nombre no tiene ningún misterio. Antíoco II, que era el que fundó la ciudad, pues tenía una esposa que se llamaba la Odisea. Y en honor a ella le puso el nombre. Punto. No hay ningún componente, ningún significado especial. Pero sí que tiene un problema. Tiene el mismo problema que Sardis. Igual que Esmirna y Filadelfia son iglesias que honran a Cristo y Cristo las honra, Sardis y la Odisea son iglesias que deshonran a Cristo y Cristo las deshonra. Dice la palabra, el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Por eso ahora avergüenza a la Odisea y a Sardis diciendo, toda la basura tiene nombre de que vive, pero está muerto. Y aquí dice, al ángel de la iglesia de la Odisea, escribe esto. Esto dice el amén. El amén es lo que todos decimos, que significa, ¿en qué idioma? Hebreo, ¿verdad? Amén. Significa el fiel, el que cuando dice algo lo lleva a últimas consecuencias. Cuando decimos amén es así va a ser. Cuando Cristo habla, todo el mundo tiene que decir amén, porque si lo ha dicho Jesús, eso es sí amén, eso se cumple. Así que esto dice el amén, el que personifica la verdad. El testigo fiel, o sea, es testigo porque estaba y es fiel porque es verdadero. Nunca va a engañar ni va a ser subjetivo. Cuando ponemos a dos personas viendo un mismo hecho y los separamos y cada uno cuenta su versión, suelen distar mucho una de otra. Cada uno le da un prisma, una visión, una perspectiva o un estado de ánimo. Pero Cristo es objetivo. Lo que dice, eso es sí y amén. Y es testigo fiel y es verdadero y no el mundo que se ha construido, que es muy falso y muy baladí, no tiene contenido. El principio de la creación de Dios. Aquí no está hablando en el contexto este de que Él sea el primero en ser creado. Lo que está diciendo es que Él es el creador, el que en el principio creó todas las cosas. Él es la base de lo que existe. Y vamos a irnos, para leerlo a Juan, separando un poquito Apocalipsis, vamos a irnos a Juan, capítulo 1, versículo 3, que vamos a leer lo que dice. Todas las cosas por Él, está hablando del verbo de Dios, de Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo creó Jesucristo. Y sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho existiría. Declaración importante. Cristo creó los cielos, creó la tierra, creó los ángeles, creó todo. Sin Él no existiría nada de lo que existe hoy día. Fijaros, es más, dice la palabra que con su palabra Él no solamente crea todo, sino que mantiene en equilibrio el universo. Así que imaginaros de lo que estamos hablando. Por eso dice aquí que Él es el principio de la creación, es la base de la creación, es lo que se basa, los cimientos de todo lo creado, es Jesucristo. Dice el 15, sé tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. ¿Por qué habla de esto? ¿Por qué habla de frío o caliente? Y como dice el 16, y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Resulta que como aquello es una zona de volcanes, a 10 kilómetros en Hierápolis hay un manantial que todavía existe, se puede visitar. Entonces, ¿qué hacían? Traían el agua desde allí. ¿El agua de un manantial volcánico está fría o caliente? ¡Caliente! ¿Pero qué pasaba allí? Que como estaba a 10 kilómetros y el agua corría por los acueductos, llegaba tibia a la Odisea. Por eso el Señor usa el contexto, es increíble, que todos los detalles tienen un porqué y un contexto histórico. Entonces, ¿qué ocurría? Al llegar tibia, llegaba maloliente. Y por eso Él la señala con el estado espiritual. ¿Qué es lo que está diciendo? En la fuente, en el origen, el agua está caliente. En el origen, el espíritu está vivo, fervoroso. Cuando uno está en la presencia de Dios, es que uno se impregna de Él.
¿Qué pasa cuando uno se aleja y empieza a escuchar de Dios? Predicaciones de YouTube, enseñanzas, noticias, que te llega el agua, pero tibia. La única opción que tiene un cristiano es vivir en la presencia de Dios. ¿Cómo se hace eso? Buscándolo en oración, comiendo de la palabra, pidiéndole al Señor ese fuego y ese fervor que se mantenga, para que el primer amor esté, para que no nos contaminemos con doctrinas falsas y para que realmente tengamos no solamente apariencia de piedad o de vida, sino que una vida intensa. ¿Vas a la cocina y te preparas la comida? ¿O si no hay nadie que esté en la cocina no comes? Ese es el tibio. Que si no hay alguien que le dé de comer, que le prepare el guiso que está aquí, esta es la cocina de Dios, no come. Prefiere no comer porque le cuesta mucho cocinar. No tiene el hábito. Y eso es un problema. Cuando un bebé es pequeñito, pues se le da el pecho o un biberón, y a Leo, mi nieto, pues ya le damos la cuchara con la comida molida, pero si dentro de 10 años le tenemos que dar la comida molida y dársela así, o el niño tiene un problema o el problema lo tengo yo. No es normal. Espiritualmente tampoco. Que una persona que lleve 10 años en la iglesia todavía tenga que estar esperando que alguien le dé la cuchara y se la meta en la boca, a Dios le entristece y le produce dolor, porque esa persona tendría que estar ya fortalecida y enamorada lo suficientemente de Dios para ir a la cocina de Dios y decir: Señor, quiero esto. Y el Señor te da libertad. El Señor te va guiando, te da sabiduría para preparar cosas. Vamos por el 17. Porque dices, y aquí viene la tibieza de esa iglesia: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Cómo se llama eso? En otras palabras, autosuficiencia. Soy rico, no tengo necesidad de nada ni de nadie. ¿Qué hace alguien que es autosuficiente? Vivir independiente. El problema es que nunca seremos autosuficientes de Dios, que dependemos de Él. El problema es cuando uno cree que puede vivir sin Dios, y eso es lo que le pasaba a la Odisea, que se sentía tan rica, tan bien posicionada, con tanto conocimiento, en paz, adinerada, una iglesia fuerte. Estamos bien. A vigilia. ¿Hay vigilia para qué? ¿Ayuno para qué? Con lo bien que estamos, somos aceptados por la sociedad, no tenemos problemas. Y el hombre piensa que ese es el estado positivo y bueno de una iglesia, que no tenga dificultad. Pero para Dios, el estado óptimo es una iglesia perseguida, una iglesia censurada, una iglesia señalada, una iglesia con problemas. Es el estado óptimo de una iglesia. ¿Por qué? Porque te mantiene en forma. Nosotros no podemos relajarnos. Y es muy fácil relajarse, ¿eh? El problema es nuestra naturaleza caída. Que Dios está preparándonos a gente caída y perversa, preparando una iglesia sin arruga y sin mancha. Entonces el Señor nos está incomodando, hermanos. Incomodando. ¿Que hay que ser felices? Es que somos felices en las manos de Dios. Pero Dios va incomodando constantemente. ¿Con qué? ¿Con problemas? Pues claro. Los problemas son oportunidades. ¿Para qué? Para no seguir cayendo en el vacío. Hay gente que cae, pero como no choca con nada, ahora te pega un testarazo contra una rama que estaba así. ¡Ay, Señor, ¿por qué permite? Digo, porque si te dejo caer, te matas. Necesito que seas consciente de la gravedad de tu situación. Estás cayendo al vacío y tengo que ponerte algo que te haga reaccionar. Por lo tanto, esta gente necesitó una rama, que es Jesucristo, para decirle que eres un desventurado, que necesitaba reconocer su necesidad de Dios en medio de esa abundancia. Y decía: miserable la condición de una persona espiritualmente sucia. Como vemos a veces los mendigos, que nos cuesta hasta acercarnos por el olor que echan. A Dios le cuesta acercarse a veces a nosotros por el olor que echamos. Porque tenemos esa condición de miserable, de sucio, pobre. Porque no, te crees rico, pero realmente para mí eres pobre. Espiritualmente estás seco, no tienes nada. Ciego, porque no eres capaz de discernir, de ver la realidad.
Y a veces podemos vivir en una ilusión, en un concepto de nosotros que no viene de Dios, sino de nuestra autocomplacencia. Ah, pues yo me veo bien, yo estoy bien, yo voy a la iglesia, me llevo muy bien con los hermanos, en mi casa pues estamos tranquilos, pues yo estoy bien. ¿Y qué piensa Dios de ti? ¿Qué piensa Dios de mí? Preguntémosle. Y desnudo, la santidad de Cristo es como una capa o una túnica blanca que impida que se vea nuestra desnudez y nuestra inmundicia. No es que la camufle, es que la perdona. Es que realmente lo que está haciendo es que cuando nosotros nos ponemos esa túnica blanca, hemos sido regenerados por dentro. No es que seamos sepulcros blanqueados, podemos serlo, ¿eh? Tener apariencia de piedad, pero por dentro ser unos miserables pecadores, ¿no? Por eso dice el Señor, yo te aconsejo, es mi recomendación, si no quieres seguir cayendo al vacío, que compres oro refinado en fuego. El oro, cuanto más se refina en el fuego, más se purifica. ¿De qué está hablando? Vamos a 1 de Pedro 1,7. En lo cual os alegráis de manera inefable, aun por estar con él. Dice, aunque ahora, si es necesario, por un poco de tiempo, seáis, ¿qué dice? Afligidos por diversas pruebas. Y aquí explica el por qué tenemos que pasar por pruebas. Para que la prueba de ¿qué? ¿Qué es lo que tiene que ser probada? La fe. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesús el Mesías. ¿De qué está hablando Apocalipsis? De la fe. Está diciendo que necesitas comprar oro refinado en fuego. Está diciendo, tu fe es débil. Confía en tu riqueza, confía en tu posición, confía en tu capacidad. Pero ¿qué pasa cuando empiecen las maluras? Yo te aconsejo que compres de mí fe. Señor, dame fe para soportar esto. Es la paciencia que se llama, ¿no? La perseverancia en medio de la prueba. Sin fe no se puede perseverar. Uno se aparta y huye del problema. Así que ese oro refinado está hablando de que dejes que tu fe sea probada y que vaya creciendo. El problema es que tú te has girado y has perdido la conexión visual conmigo. En el momento que pierdes mi visión, tu fe se debilita. La fe es mirar a Cristo y no dejar de mirarlo. Como mires el problema o mires la situación que te aflige, ya empieza la fe a tambalearse. Por eso debe ser probada con problemas. Cuando tú tienes una crisis y tu mirada no se aparta de Cristo, tu fe se está fortaleciendo. Luego vendrán crisis más fuertes. Y si esa la superas porque, aunque te has despistado, vuelve a mirar a Cristo, Dios te pone otra más fuerte. Y así se va probando tu fe y se va consolidando como el oro se consolida. Para que seas rico. Y vestiduras blancas para que te cubra y no aparezca la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué es lo que aparece cuando estamos desnudos? Nuestras imperfecciones. Todo el mundo quiere ocultar sus imperfecciones, ¿verdad? ¿Qué es el maquillaje? Camuflaje total. Es tapar todas las imperfecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos ocultar lo que no nos agrada de nosotros para mostrar lo que sí nos agrada de nosotros. Camuflaje. Queremos ocultar, pero así pasa con todas las cosas. ¿Quién viene aquí diciendo, ay hermano, he pecado 10 veces esta semana? Nadie, todo el mundo se calla eso. ¿Cómo está? Bien, aunque esté hecha polvo, pero hay que aparentar que estamos bien. Ese es el problema, ¿no? La desnudez nadie la quiere. Todos queremos taparnos. Pero el Señor dice, la única forma de tapar tu desnudez soy yo. Vístete de mí. No camufle tus problemas. Al contrario, el miedo hace que te camufles y el temor de Dios hace que te muestres. Cuando tú camuflas tus pecados ante Dios, es como hundirse en la arena movediza. ¿Quién pierde? Pide ayuda, que me estoy hundiendo. Pero si dices, no quiero que nadie piense que me estoy hundiendo. Si quieres salvar tu vida, declara que te has metido tú en el fango. Es que si digo dónde estoy, van a pensar de mí lo que Dios piensa de ti. ¿Entendéis? Por eso hay que ser transparente con el Señor. Hay otras personas que son transparentes con todo el mundo. Le va contando a todo el mundo sus cosas. Y al Señor nada. Así que yo es al revés.
Cuéntale al Señor que conoce tu condición, tus problemas, y sé celoso de tu corazón ante los demás. Y no vayas contando, porque al final todo se va a volver en contra tuya, como abras mucho tu corazón. Yo reprendo, bueno, y para que veas, dice, colirio para ungir tus ojos. ¿Sabéis por qué le dice esto a la Odisea? Porque en la Odisea estaba la academia de medicina más prestigiosa de oídos y de ojos que había en Asia, en Roma. Estaba allí y tenían una especie de colirios que hacían que mejorara la vista y que las infecciones desaparecieran. Por eso apela a algo que a ellos les es conocido. ¿A qué se refiere el colirio para ungir tus ojos y que veas? Se refiere al discernimiento de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que agrada a Dios y de lo que le desagrada a Dios. ¿Es discernimiento qué significa? ¿Lo hemos dicho? Discernir es distinguir. Pero cuando está en oscura no distingue una cosa de otra. Si apagamos las luces y ponemos un hombre ahí, una mujer ahí, yo no sé distinguir quién es qué, ni quién es hombre ni quién es mujer. Pero cuando la luz aparece, se revela. Pero ¿y si yo tengo los ojos cerrados? ¿Y si tengo los ojos infectados? ¿Y si no puedo mirar? Sigo sin discernir. Necesito que Dios me lave, y estoy hablando espiritualmente, me limpie para que pueda ver. Y por eso a veces señalamos la paja del prójimo y no la viga propia. ¿Por qué? Porque estamos ciegos espiritualmente. Es lo que le pasaba a los fariseos. El problema eran ellos. Y sin embargo eran capaces de detectar las mijitas de los demás. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Porque lo primero que uno que tiene que hacer es autoexaminarse. Y si no somos capaces, porque tenemos los ojos espirituales mal, ¿qué decía David? Examina hoy mi corazón y dime si hay camino de perversidad. Si no eres capaz de ver, pídele a Dios que te muestre, que Él vea por ti, porque hemos entendido que el discernimiento es el criterio el que Dios tiene de nosotros. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso o celoso de mis cosas, que al Señor le encanta que sea celoso de sus cosas. Mira, hermano, puede ser que esté enganchado al móvil, puede ser que esté enganchado al fútbol, puede ser, pero cuando tú luchas y dices, Señor, ayúdame porque yo quiero, eso le agrada, son celos por Dios, celos por sus cosas. ¿Pero está en victoria? No, pero hay celos. El problema es cuando te importa un pimiento Dios, que a nadie va a decir que me importa un pimiento Dios, pero podemos mostrar que nos importa un pimiento cuando no lo buscamos para nada, estamos nada más en nuestras cosas, en nuestras tonterías y no le echamos cuenta a Dios. Eso es que nos importa un pimiento Dios, aunque nosotros creamos en Él y decimos que lo amamos. Realmente el amor hay que demostrarlo. Cristo nos dijo que nos amó, Cristo nos amó, muriendo en la cruz. Nos lo demostró física, espiritual y emocionalmente. Y luego dijo, yo os amo. Pues claro, si lo has demostrado. Por eso es tan importante que nosotros seamos celosos de las cosas de Dios, que nos importe el Señor, que nos importen sus cosas, que luchemos y que pidamos perdón, hermanos. Aquí estamos todos luchando con los mismos problemas, con nuestra falta de fidelidad y con nuestra falta de verdad. He aquí, dice el 20, yo estoy a la puerta, dando albadonazos. Estoy aporreando la puerta. ¿Por qué? Es tal el estado agónico de la Odisea que Jesús no se podía permitir el lujo de que el de dentro no lo escuchara. Estoy pegando y pegando y pegando, por si alguno oye mi voz y abre la puerta. Y entonces entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Por qué habla de la cena? Es el momento de intimidad. Cuando estaban en el campo, en la siega, se llevaban a lo mejor un pañil, como le decían, con 2 o 3 cosas para aguantar hasta la cena. La cena era la comida principal del día. Claro, no era a las 10 o las 11 de la noche, ¿no? En el momento que ya se atardecía, ya se hacía de noche, ya sabéis que en el campo a las 6 de noche, a lo mejor estaban a las 7 o a las 8 cenando y se reunía toda la familia en torno a un fuego, comentaban la experiencia, eso tenía que ser precioso. Y Jesús lo que decía es, déjame que entre y que cene contigo. Déjame que comemos juntos, que compartamos nuestras cosas, que tengamos tiempo. Ya vendrá el tiempo de trabajar, pero al Señor le encanta la intimidad con nosotros. El problema es que a nosotros no nos encanta la intimidad con Él, porque es una intimidad espiritual
Y como todavía arrastramos la carne cuando lleva 15 minutos orando dice, yo qué le digo al Señor ya, pues yo no sé ya, voy a ver si alguien me ha escrito. Algunos se ríen, ¿no? Y eso es. Por eso quita todo lo que te distraiga y ponte a hablar con el Señor. Y si te aburre, abre tu Biblia, lee un poquito y en base a lo que has leído sigue hablándole. Y deja que el Señor te seduzca. Deja que el Señor te alumbre. Y poco a poco, sin que tú te des cuenta, empezará un fervor en tu corazón que no esperabas. Y empezarás a sentir cosas que antes no sentías. Pero cuidado, que igual que vino, se puede marchar. Aliméntalo, foméntalo. Y el estar aquí en la iglesia te ayuda, entre otras cosas, porque estás escuchando esto que te estoy diciendo. Busca al Señor y vivirá tu corazón. Y al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono. Madre mía. Como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. O sea, todos vamos a estar en el mismo trono. ¿Y cabremos? ¿Tanta gente en el mismo trono? Es que el trono no es una silla, hermano. Es una posición de autoridad. En el trono está Dios Padre, que ha sentado a su Hijo. Y su Hijo ha sentado a su esposa. Y ahí estaremos todos juzgando. No desde un mismo sitio, una silla. Estaremos repartidos, juzgando a las naciones, juzgando a los ángeles, gobernando esta tierra. Nos sentaremos en su trono, al que venza. Porque si no somos fieles lo poco, ¿cómo Dios va a poder delegarnos a nosotros el reinado o el trono de su reino? Y lo mismo de siempre, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias y a nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén.